Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Estamos celebrando esta festividad conclusiva del tiempo de Navidad, que es la del bautismo del Señor, y que coincide también en este sábado con la celebración de la Epifanía del Señor, esta solemnidad referida a la manifestación de Jesucristo. Y son dos celebraciones muy unidas entre ellas, porque tanto en esa llegada de los magos de Oriente ofreciéndole los dones a Cristo, como en el bautismo del Señor hay una manifestación. El Señor se da a conocer, el Señor se revela mediante el testimonio, en el caso de los magos, de aquellos hombres que van a ver al niño, o el testimonio, como lo hemos escuchado en el momento del bautismo, el testimonio de la voz del Padre sobre Jesucristo y el Espíritu Santo en forma de paloma, esa manifestación de la Trinidad, manifestaciones ambas que nos muestran la identidad de Cristo, quién es Jesucristo y a qué ha venido al mundo y de qué manera nosotros tenemos que reaccionar frente a su presencia. Jesús se manifiesta, se da a conocer, lo va a hacer también en las bodas de Caná, por ejemplo. Estas tres celebraciones estaban muy unidas en otro tiempo. La Epifanía tenía que ver con estas tres manifestaciones, la de los magos, el bautismo del Señor, también las bodas de Caná, donde Jesucristo se manifiesta en orden a su pasión, muerte y resurrección. Y entonces estas manifestaciones del Señor requieren una respuesta. Los relatos del Evangelio nos muestran esa respuesta, o al menos nos indican el camino. En el caso de los magos vemos claramente que esa respuesta es la fe. Eran hombres, grandes hombres, estudiosos de la naturaleza, pero que tenían el corazón dispuesto, y por eso cuando la fe les es anunciada, inmediatamente creen, emprenden ese camino. Nos dicen los evangelios que venían del oriente y que volvieron a su tierra por otro camino. Una frase muy interesante, porque su tierra allí ya no es solo el país de donde venían, sino que es un signo de la patria del cielo. Y dice, volvieron por otro camino. El relato dice que era para evitar a Herodes. Pero el fondo profundo de esa frase habla de por otro camino, que podríamos ponerle una mayúscula. Volvieron a su tierra, a la patria del cielo, en el camino a la patria del cielo, por otro camino, que es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino. Esa es la reacción de los magos frente a Jesús. No solamente los dones que le dan este reconocimiento de su condición de rey mediante la ofrenda del oro, o de su condición divina mediante la ofrenda del incienso, o de su condición humana y su muerte sacrificial representada en la mirra. Es una confesión externa de la fe que tenían en el corazón. Reconocen a Cristo como verdadero rey, viendo a un niño muy parecido a cualquier otro niño. Sin embargo, se postran y lo adoran, nos dice el Evangelio, ¿no? La reacción frente a la manifestación de Dios, frente a la revelación, es esa fe. Lo reconocen también como Dios, no es un rey como los reyes de este mundo. Jesús lo va a decir años después frente a Pilato. Yo soy rey, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es la verdad, pero mi reino no es de este mundo. Esto ya lo reconocen los magos contemplando al niño recién nacido.
Y lo mismo el testimonio de la mirra, que es un testimonio sobre la humanidad de Cristo, porque era un aroma especialmente dedicado a las sepulturas, ¿no? Para aromatizar ese momento, para enterrar a los muertos, la mirra, signo de que anuncia allí la pasión de Cristo. Pero no solo la pasión, no solo la muerte, sino el motivo, que es el amor. Por eso en el Cantar de los Cantares la mirra es uno de los signos del amor. Y entonces es la muerte por amor, eso es lo que anuncian los reyes entregándole a Jesucristo la mirra. Y ese motivo está también presente en el acontecimiento que celebramos del bautismo del Señor, porque podemos preguntarnos cuál es la razón por la cual Jesucristo se hace bautizar. Primero tenemos que distinguir que este bautismo que Jesús recibe en el Jordán no es el sacramento del bautismo. Él viene a instituir el sacramento del bautismo y San Juan Bautista lo anuncia. Y segundo, nos llama la atención porque ese bautismo que administraba Juan en el Jordán era un bautismo de conversión, de manifestación de arrepentimiento. Cuando la gente iba a bautizarse, Juan Bautista no solamente los sumergía en las aguas del Jordán, sino que exhortaba a la conversión. Era un signo de muerte y de vida, ¿no? Descender y ascender. Este signo que era tan tradicional en el Antiguo Testamento. Un descenso a las profundidades del agua, signo de la muerte al pecado, y un ascenso purificado, liberado. Por eso Jesús también, cuando llame a los apóstoles, los va a llamar como pescadores de hombres, es decir, aquellos que sacan de la profundidad del mal a los seres humanos para que reciban la vida nueva de la gracia. Y entonces aquí nos da esta sorpresa que el propio Juan Bautista tiene, esto es lo más notable. Juan Bautista había anunciado al Mesías, lo va a señalar como el Cordero de Dios. Y de pronto Jesucristo viene y le pide ser bautizado. Juan reacciona, se resistía, nos dice el Evangelio. Él mismo no entiende lo que está del todo sucediendo. Después lo irá comprendiendo, porque él mismo va a recibir, el propio Juan Bautista va a recibir un bautismo que es el bautismo de la sangre, su propio martirio. Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y esa es la pregunta que Juan se hace y que nosotros también. ¿Por qué Jesucristo recibe ese bautismo? Si es un bautismo de conversión, de cambio de vida, de arrepentimiento, y Jesucristo no tiene ningún pecado ni podía tenerlo. Y la razón está en esto que decía recién usando este signo de la mirra. Jesucristo viene a morir por amor al Padre y por amor a nosotros. La razón por la cual va al bautismo de Juan es por amor a nosotros. Porque Jesucristo con ese bautismo lo que está haciendo es adelantando la pasión. Es como un signo que precede a la pasión. Jesucristo lleva consigo el pecado de la humanidad a esa profundidad. Y por eso Jesús, una vez que llega a esa profundidad, en la simbología, por supuesto, del mar o de las aguas, les da muerte en la profundidad a nuestros pecados y entonces resurge, signo de la resurrección. Nos dice así el Evangelio. Apenas fue bautizado sumergido, apenas fue sumergido, fíjense, es un signo sutil, pero de la eficacia de la obra redentora. Jesucristo desciende e inmediatamente resurge. Es signo de su pasión y muerte. Por amor llega hasta lo más profundo de nuestros pecados, hasta lo más profundo del pecado de la humanidad. Y va a ser lo mismo que cuando carga con la cruz camino al Calvario. Jesucristo no necesitaba ir a la cruz. Primero debemos percibir esto. No lo hace porque Él lo necesite, lo hace porque nosotros lo necesitamos. Jesús no necesita el bautismo de Juan, Jesús no necesitaba ir a la cruz, padecer por nosotros. No era necesario encarnarse y hacerse hombre. Ni siquiera es necesario que las cosas existan. La creación entera es un acto de la más absoluta libertad de Dios. Podría no haber creado las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y si lo hace de manera desinteresada.
en un sentido, interesada en otro sentido. El desinterés propio del que obra por caridad y el interés propio de aquel que, obrando por caridad, busca una respuesta por el bien de aquel que ama. Ese es el motivo por el cual Jesucristo desciende al Jordán, para mostrarnos lo que va a hacer después en la cruz. Nos dice el Evangelio, en ese momento se abrieron los cielos, se escucha la voz del Padre, también en paralelo con la transfiguración. Este es mi Hijo muy querido, mi Hijo amado. Acá está nuevamente decir muy querido o el unigénito, el Hijo único, son todos signos del amor de Dios, del amor del Padre, que por nosotros envía al Hijo para que destruya el poder del pecado. Así como en el bautismo lo destruye en el fondo de las aguas, así en la cruz lo destruye con su sacrificio. Pidámosle al Señor entonces que nos enseñe a responder adecuadamente por su misericordia, por su gracia a estos misterios, así como lo hicieron los magos, que proclamaron la fe contemplando simplemente al niño, así como nos invita también el Padre Celestial, la voz del Padre Celestial, cuando al señalarnos a su Hijo, y esto se va a completar nuevamente en la transfiguración, nos invita a escucharlo. No nos muestra, Dios no se revela para que sepamos cosas nada más, sino para que, sabiendo ese amor que nos tiene, recorramos este camino que nos conduce a la patria celestial. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de dejar que habite siempre en nuestro corazón, en lo profundo de nuestras almas, que continúe derramando sobre nosotros su misericordia y que un día, liberados ya del pecado y de la muerte, podamos participar de la vida eterna en el cielo. Que así sea.